Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Pueden visualizar la diapositiva, jóvenes? Ingeniero. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, gracias. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver la ecuación diferencial de Bernoulli y la ecuación diferencial de Riccati, que son ecuaciones diferenciales de primer orden. Y también vamos a ver algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Una ecuación diferencial de Bernoulli tiene esta forma. Entonces, la ecuación diferencial de Bernoulli tiene esta forma, que es muy similar a una ecuación lineal. ¿Se dan cuenta? Es similar a una ecuación lineal, ¿no? Con la diferencia solamente de este término y elevado a la n. Y elevado a la n hace la diferencia con una ecuación lineal, donde n es un número real, pero que tiene que ser diferente a 0 y 1. N debe ser diferente a 0 y 1. Porque si n fuera 0, ¿no? Si n fuera 0, entonces y elevado a la 0 va a quedar 1 y prácticamente me quedará una ecuación lineal. Me quedará como una ecuación lineal. Y si n es igual a 1, y elevado a la 1, de tal manera que la ecuación sería una ecuación de variable separable. ¿Está bien? Si n fuera 1, sería una ecuación de variable separable. Entonces, para que esto sea una ecuación de Bernoulli, n tiene que ser diferente de 0 y 1. Muy bien. ¿Cómo lo resolvemos? Se resuelve transformando a una ecuación lineal. Se transforma a una ecuación diferencial lineal, para lo cual hay que seguir este procedimiento. Seguir este procedimiento prácticamente al pie de la letra, ¿no? Son 3 pasos que debemos seguir para que esta ecuación se transforme en una ecuación lineal. El primer paso es multiplicar la ecuación por 1 menos n y elevado a la menos n. N, no se olviden, es el exponente de y. Entonces hay que multiplicar la ecuación por este factor. Aquí he multiplicado, ¿no? Multiplicando por la derivada quedaría así. El segundo término quedará 1 menos n, la función p, y luego y por y elevado a la menos n, me quedará y elevado a la 1 menos n. Entonces, y en el segundo miembro tendríamos y elevado a la n multiplicado por y elevado a la n a la menos n, prácticamente sería y elevado a la 0, ¿no? Y solamente me quedaría 1 menos n por la función q. Muy bien. El paso 2 es hacer una sustitución. Hacemos z igual a y elevado a la 1 menos n. O sea, este término de aquí, de la primera ecuación, es la que se sustituye por n.
perdón, por z, ¿no? Sustituimos esto por z. Y luego lo que hacemos es derivar esto con respecto a x. Entonces será la derivada de z respecto a x, 1 menos n por y elevado a la menos n, y por la derivada de y con respecto a x. Solamente hemos derivado. Se derivado y tendríamos esta expresión. Y ahora reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1. Reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, si observamos, vamos a darnos cuenta de que este término de aquí, esto de aquí, es exactamente igual a lo que está en la ecuación 1. ¿De acuerdo? Estos dos términos son iguales. Entonces, al reemplazar en la ecuación 1, solamente reemplazaré derivada de z respecto a x, ¿no? Que es esto, más 1 menos n por la función p, que va a quedar lo mismo, que es esto de aquí, y multiplicado por y elevado a la 1 menos n. Pero y elevado a la 1 menos n es z. Entonces, sustituyendo, aquí quedaría z, ¿no? Este es z. Igual a 1 menos n por la función q. Esto va a quedar igual. Entonces, esta ecuación que se ha obtenido aquí ya es una ecuación diferencial lineal. Si observamos, vemos que es lineal en la variable z, ¿no? Porque n es un número real, ¿no? Es una constante. Entonces la función p está en función de x y la función q está en función de x. Es una ecuación diferencial lineal en z. Entonces ya se transformó la ecuación de Bernoulli a una ecuación lineal. Y de aquí ya podemos resolverla. Bueno, entonces esa es la forma de cómo resolvemos una ecuación de Bernoulli, ¿no? Hay que transformar a una ecuación lineal y para lo cual solamente hay que seguir estos tres pasos. Siguiendo al pie de la letra estos tres pasos, la ecuación se va a transformar en una ecuación lineal en z. Y de aquí ya lo podemos resolver aplicando la técnica de solución para las ecuaciones lineales de primer orden. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuamos. La otra ecuación diferencial es la de Riccati. Ecuación diferencial de Riccati. Este tipo de ecuaciones también tiene esta forma. ¿No? Tiene esta forma. La ecuación diferencial de Riccati. Tenemos aquí la función P, la función Q y la función R, que son funciones que están únicamente en función de la variable independiente, en función de X. Entonces, esta ecuación es la ecuación de Riccati. Bien. Este tipo de ecuaciones hasta el momento no han sido resueltas. La ecuación de Riccati hasta el momento no ha sido resuelta. Salvo que
si se conoce una solución particular de esta ecuación, se podría hallar una solución general. ¿De acuerdo? Se puede hallar la solución para esta ecuación si es que conozco una solución particular, tal como y igual a phi de x. O sea, la función y, ¿no? Que vendría a ser una solución particular. Solo en ese caso podría hallar su solución general. ¿De acuerdo? O sea, si no tendría una solución particular de esta ecuación, no puedo hallar su solución general. Bien, y la solución general, ¿no? Conociendo una solución particular, será de esta forma. La solución general va a ser, ¿no? La solución particular, que es la función phi, más una función z. Esta función z es una función desconocida que lo vamos a determinar. Entonces, esto vendría a ser la solución general, ¿no? La solución particular más una función z. Entonces, el objetivo es determinar esta función z. Bueno, ¿alguna pregunta en esta parte? Bien, vamos a ver un ejemplo para cada una de estas ecuaciones. Bien, aquí nos piden resolver esta ecuación diferencial. Entonces, tenemos que adaptarlo, adecuarlo a la forma general, en este caso a la ecuación de Bernoulli. Adecuar a la forma general de la ecuación de Bernoulli. Para lo cual tendríamos que dividir toda la ecuación por 2x. Divido toda la ecuación por 2x. Y allí tendría pues esta ecuación. Tendría esta ecuación. Y observamos que se trata de una ecuación de Bernoulli. Identificamos la función p. P sería 1 sobre x. Y la función q es un medio. Y n en este caso es 3, que es el exponente de y, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es una ecuación diferencial de Bernoulli con n igual a 3. Muy bien, entonces ahora tratamos de resolverla. ¿Cómo se resuelve la ecuación de Bernoulli? Hay que transformar a una ecuación diferencial lineal. Hay que transformarlo a una ecuación diferencial lineal. Y para lo cual tenemos que seguir el procedimiento indicado para este tipo de transformación. Solo hay que seguir el procedimiento. Muy bien. Entonces seguimos el procedimiento, ¿no? El paso 1 sería esto. Es multiplicar la ecuación diferencial por 1 menos n y elevado a la menos n. Pero ¿cuánto es n? N es 3 para nuestra ecuación diferencial, ¿no? Entonces reemplazamos aquí, nos quedará 1 menos 3 y elevado a la menos 3 y sería menos 2 y a la menos 3. Entonces multiplico la ecuación diferencial
por este término. Menos 2 por y a la menos 3. Multiplico toda la ecuación, ¿no? Esta ecuación. Entonces, multiplicando tendríamos aquí está este término. Y en la segunda parte también, al multiplicar me quedará menos 2 sobre x. Y y sería pues y por y a la menos 3, me quedará y elevado a la menos 2. En el segundo miembro, y al cubo por y a la menos 3, me quedará y elevado a la 0, que va a ser 1. Entonces, finalmente solamente me queda 1 en el segundo miembro, ¿no? Bueno, y luego el siguiente paso, paso 2, es hacer una sustitución. Hacemos la sustitución. Hacemos C a Z igual a y elevado a la 1 menos n. Como n es igual a 3, entonces nos quedará z igual a y a la menos 2. Esto de aquí lo derivamos con respecto a x, y va a ser menos 2y a la menos 3, o la deriva de y con respecto a x. ¿De acuerdo? Se ha derivado z. Ahora lo que hacemos es reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1. Y para reemplazar, nos damos cuenta de que es todo esto de aquí, ¿no? Esto de aquí es exactamente igual a lo que está en la ecuación 1, y sería esto. ¿De acuerdo? Son iguales, por lo tanto aquí lo voy a reemplazar solamente por deriva de z respecto a x, ¿no? Reemplazo esto. ¿De acuerdo? Se reemplaza. Y también aquí vamos a tenemos que reemplazar y a la menos 2. Pero y a la menos 2 aquí es igual a z, ¿no? Entonces eso lo reemplazamos por z. Bien, entonces reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1 y nos quedará así. Nos queda esta ecuación diferencial, que ya es una ecuación diferencial lineal. Si observamos bien, esta ecuación es una ecuación lineal en la variable z. ¿Cuál es la función p? Es menos 2 sobre x, y la función q es la que está en el segundo miembro, que es menos 1. ¿De acuerdo? Ya se transformó a una ecuación lineal. Y ahora sí ya lo puedo resolver. Sabemos que la solución general de una ecuación lineal está dada por esta expresión, donde solo tenemos que reemplazar la función p y la función q. Y bueno, reemplazando, efectuando operaciones, vamos a llegar a esta solución. Z va a ser igual a x más c por x al cuadrado. Eso sería la solución general, pero tenemos que volver a las variables originales, porque z no aparece en la ecuación original, ¿no? Entonces, como z es y a la menos 2, lo reemplazamos y luego despejamos y tendríamos la solución
de la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿De acuerdo? Esto sería la solución general de la ecuación de Bernoulli. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Bien, el siguiente ejemplo. Entonces tenemos aquí una ecuación diferencial de primer orden y también me dan aquí una solución y igual a x. Si la ecuación me da, o si el problema me da, ¿no?, una solución que se entiende sería la solución particular de esta ecuación, por lo tanto se trataría de una ecuación de Riccati, que es la única ecuación que requiere de una solución particular para hallar su solución general. Y bueno, analizando también esta ecuación podemos darnos cuenta que sí es una ecuación de Riccati. Solo hay que pasar todo esto al primer miembro y tendríamos ahí la ecuación de Riccati, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como me dan una solución particular, puedo hallar su solución general. Y esa solución general estaría dada por esto, ¿no? Va a ser la solución particular, que es x más un z. Z es una función desconocida que tenemos que determinar. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser la solución general. Pero tengo que determinar z. ¿Cómo determino z? Bueno, el razonamiento que haríamos sería el siguiente, ¿no? Si consideramos que y igual a x más z es la solución general de esta ecuación diferencial, esto significa que si yo derivo esta función y luego reemplazo en la ecuación diferencial, la ecuación tiene que satisfacerse, ¿no? Es decir, tiene que quedar como una identidad. Y de esa igualdad es la que hallaríamos el z, la función z. Entonces lo que hago es simplemente derivar esto con respecto a x, sería derivada de y con respecto a x, derivada de x con respecto a x va a ser 1, más la derivada de z respecto a x. Y ahora reemplazo en la ecuación diferencial. Derivada de y con respecto a x, lo tengo aquí, que es 1 más x, perdón, 1 más derivada de z con respecto a x. Luego tengo 1 sobre x, que es lo mismo, por y, pero y es x más z, entonces ahí tendríamos x más z, más 1 sobre x al cuadrado, tenemos ahí 1 sobre x al cuadrado, por y al cuadrado, pero y es x más z, entonces será x más z al cuadrado, ¿no? Simplemente hemos reemplazado en la ecuación diferencial con menos 1.
Bueno, y luego hay que efectuar las operaciones indicadas y tratar de simplificar. Esto se va a simplificar. Finalmente voy a obtener esta ecuación diferencial. Y analizando esta ecuación nos damos cuenta que se trata de una ecuación de Bernoulli. Es una ecuación de Bernoulli con n igual a 2. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Esto es una ecuación de Bernoulli. La función p sería pues menos 3 sobre x. La función q es 1 sobre x cuadrado. Y n es igual a 2. Ecuación diferencial de Bernoulli. Y luego hay que resolver esta ecuación. ¿Cómo resolvemos la ecuación de Bernoulli? Transformando a una ecuación lineal, ¿no? Entonces hay que reducirlo a una ecuación diferencial lineal, para lo cual hay que seguir el procedimiento que hemos indicado. El paso 1 sería esto: multiplicar la ecuación diferencial por 1 menos n por z a la menos n. Como n es igual a 2, entonces será menos z por o elevado a la menos 2. Listo. Entonces multiplicamos toda la ecuación por este factor. Entonces estamos multiplicando la ecuación de Bernoulli por ese factor. Entonces, aquí tendré menos z a la menos 2, derivada de z respecto a x, menos 3 sobre x, y z. Estamos multiplicando por menos z a la menos 2, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar más 3 sobre x, y z a la menos 2 por z nos quedará z a la menos 1. Y en el segundo miembro, z al cuadrado por z a la menos 2, me quedará z a la 0, que es 1. Nos va a quedar solamente 1 sobre x al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso sería el paso 1. Y luego el paso 2 sería hacer la sustitución. Decimos CAW igual a z a la menos 1. Esto de aquí, este término de aquí, es la que se sustituye por z, por W en este caso, ¿no? W. Y luego se deriva con respecto a x, entonces será derivada de W respecto a x, y va a ser menos z, menos 1, menos 2, perdón, menos 1, sería menos 2. Solamente hemos derivado W. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Entonces el paso 3 sería reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces reemplazamos, y para ello nos damos cuenta de que todo esto de aquí, perdón, y aquí nos faltaría, ¿no? O sea, estamos derivando, no se olviden, estamos derivando esto de aquí, se deriva con respecto a x. Entonces será derivada de w respecto a x igual a menos z, z a la menos 2, y nos faltaría aquí
por la derivada de z, derivada de z, con respecto a x. ¿De acuerdo? Con respecto a x. Y luego nos damos cuenta de que todo este segundo miembro es exactamente igual con esta parte. ¿Está bien? Son iguales. Y por lo tanto, al sustituir aquí, solamente voy a reemplazar derivada de w respecto a x. ¿De acuerdo? Reemplazo el paso 2 en el paso 1. Entonces aquí tendría todo esto, que lo voy a reemplazar por derivada de w respecto a x. Más 3 sobre x por z a la menos 1. Pero z a la menos 1 es w. Entonces ahí lo tengo. Y en el segundo miembro, menos 1 sobre x al cuadrado, que se va a mantener igual. Y la ecuación que se ha obtenido aquí ya es una ecuación diferencial lineal. ¿De acuerdo? Es lineal en la variable w. ¿Cuál es la función p? 3 sobre x. Y la función q, menos 1 sobre x al cuadrado. Y luego se resuelve esta ecuación lineal. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces resolvemos la ecuación lineal en w. Sabemos que la solución general para esta ecuación va a estar dada por esa fórmula. ¿De acuerdo? La solución general para la ecuación lineal va a estar dada por esta expresión, donde simplemente tendríamos que reemplazar la función p y la función q de la ecuación anterior. Se reemplaza, se efectúan las operaciones y voy a obtener este resultado. Esto vendría a ser la función w, ¿no? Pero sabemos que w es z a la menos 1. Entonces sustituimos y nos va a quedar 1 sobre z igual a todo esto. Y de esta ecuación despejamos z. Despejando z nos quedará así. Bueno, esto es la función desconocida que debíamos determinar. Ya lo tenemos aquí. Entonces, finalmente, la solución de la ecuación será, pues, ¿no? Solución general va a ser la solución particular, que es esto de aquí. Solución particular, más el z, que es todo esto. Este es el z, ¿no? ¿Está bien? X es la solución particular. Finalmente, esto vendría a ser la solución general de la ecuación diferencial de Riccati. Bueno, preguntas, jóvenes.
A ver, preguntas jóvenes, ¿están allí? Ingeniero, Sí, ¿cuál es su pregunta? ¿por qué la función que sale ahí acompañada de X es una función desconocida? No me queda un poco clara, ¿no? Muy claro eso. Ya, vamos a volver aquí. La ecuación de Riccati tiene esta forma. Es la ecuación diferencial de Riccati. Entonces hemos dicho de que esta ecuación diferencial solo se puede resolver, o sea, solo podemos hallar su solución general si es que se conoce una solución particular. Solo podemos hallar la solución general si conocemos una solución particular. Entonces, si conociésemos la solución particular y igual a phi de x, entonces sí puedo hallar su solución general, ¿no? Y esa solución general va a estar dado por esta expresión. La función y de la solución general va a ser igual a la solución particular más una función desconocida, ¿no? A esto se ha llegado en los estudios de que la solución general de la ecuación de Riccati va a ser la solución particular más una función z. Esta función z es una función desconocida que se puede determinar con ayuda de las ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos que hallar la función z, ¿no? Entonces solo en ese caso se puede resolver una ecuación diferencial de Riccati, solo si conocemos una solución particular. En el problema, con el ejemplo que hemos desarrollado, aquí nos dan la ecuación diferencial, pero también nos dicen que una solución es y igual a x. Esto es una solución particular. Entonces, como me da la solución particular, puedo hallar su solución general, solo en ese caso, ¿no? Y la solución general estaría dado por esta expresión, que va a ser igual a x, que es la solución particular, y z, que es la función desconocida. ¿Cómo determino esta función desconocida? Eh, Simplemente hacemos el razonamiento de que si nosotros estamos asumiendo que esto es la solución general de la ecuación diferencial, entonces si derivamos esta función y luego reemplazamos en la ecuación tiene que satisfacerse, ¿no? Tiene que quedar como una identidad y de allí es lo que determinamos z, ¿no? Esta función z que nos faltaría. Eso es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Derivamos la función, reemplazamos, efectuamos operaciones, simplificamos y lo que hemos llegado es una ecuación de Bernoulli con n igual a 2. Y luego se resuelve esta ecuación y la ecuación de esta ecuación vamos allá, pues, se resolviendo esta ecuación, hallaríamos la función z, ¿no? Porque esta ecuación, la función incógnita es z, ¿no? Z. Entonces, para lo cual se resuelve esta ecuación de Bernoulli siguiendo los pasos. Primero se transforma en lineal
y luego finalmente ya se resuelve la ecuación. Entonces, resolviendo la ecuación lineal hemos obtenido esto. Y aquí sabemos que W es igual a Z a la menos 1. W es igual a Z a la menos 1 de la ecuación anterior, ¿no? Aquí, cuando hemos hecho la sustitución, W es igual a Z a la menos 1. Entonces esto lo reemplazamos. Tendríamos así. Reemplazamos y ahí despejamos Z. Y esto vendría a ser pues la función desconocida que ya lo hemos determinado. Finalmente reemplazamos esto en nuestro planteamiento inicial, de que la solución va a ser x más z, entonces x es la solución particular y solo nos faltó z, ¿no? Entonces reemplazando tendríamos ahí la solución general. Solución general de la ecuación diferencial de Riccati. Está bien, ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Quiero una consulta. Sí, Mira, respecto al tema de lo que es de Bernoulli, en una parte donde tú hayas tu n, ¿cierto? Puede ser cualquier valor. Y ahora, en el caso de que usted lo hace ahí, lo hace por partes, o sea, supongamos que n vale 2, entonces usted hace todos los pasos. Pero en el examen, para ahorrar tiempo, podría irme directo a la fórmula general que me da diferencial de z sobre diferencial de x más uno menos n todo multiplicado por el p de x por z igualado a u a 1 menos n por q de x. Puedo hacer directo porque solamente reemplazaría el n y tendría la ecuación y ya prosigo a resolver. ¿Puedo hacer eso o es necesario que haga todos los pasos? no hay que desarrollar conforme estamos haciendo aquí, siguiendo todo el procedimiento, ¿no? La ecuación de Bernoulli se tiene que transformar a una ecuación lineal, ¿no? Y aquí hallamos ya el resultado. Hay que seguir ese procedimiento, por favor. Ya está bien, ingeniero. Un momentito, por favor.
Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Me preguntas? Bien, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones de la ecuación diferencial de primer orden. Tenemos una aplicación a problemas de crecimiento y de crecimiento poblacional. ¿Sí? A problema de crecimiento y de crecimiento poblacional. Bueno, esto se fundamenta y nos dice de que el crecimiento de la población es proporcional a la cantidad presente. O sea, quiere decir de que si tenemos mayor población en la actualidad, la población futura va a ser proporcional a la cantidad presente. O sea, si hay mayor cantidad digamos, en el presente, en el futuro también habrá una mayor cantidad de población, ¿no? O sea, es proporcional, ¿no? Proporcional a la cantidad presente. Entonces, en este caso podemos expresarlo matemáticamente si consideramos que la función P, ¿no? Que está en función del tiempo, es la población en el tiempo t. Entonces la rapidez, ¿no? Expresado como una derivada, la rapidez con la que la población va a crecer o va a decrecer también respecto al tiempo, va a ser proporcional a la cantidad presente de la población en el tiempo t. Esto vendría a ser un modelo matemático que me permite hacer un estudio sobre la población. Puede ser una población de personas, de animales u otros seres vivos, ¿no? Bueno, pero este modelo no es tan válido para población de personas porque en este modelo no están presentes muchas de las variables que intervienen en en el crecimiento de una población, ¿no? Como puede ser la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, las migraciones y otras variables, ¿no? Que afectan el crecimiento de una población. En este modelo no están presentes esas variables. Por lo tanto, no es tan válido para la población de personas. Lo que sí se podría utilizar este modelo es para poblaciones pequeñas que se desarrollan en tiempos cortos. En tiempos cortos. Por ejemplo, es el caso del crecimiento de la población de bacterias, por ejemplo, ¿no? Una determinada cantidad de bacterias en un tiempo corto va a crecer esa población, ¿no? Y que va a ser proporcional a la cantidad presente en la actualidad. Para este tipo de poblaciones se puede utilizar este modelo, ¿no? Donde K es una constante de proporcionalidad que puede ser mayor que cero cuando tratamos de problema de crecimiento
y va a ser menor que cero cuando hacemos problemas de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, este es un modelo matemático que modela el crecimiento poblacional, ¿no? El crecimiento poblacional. Otra aplicación es a problemas de calentamiento y enfriamiento de cuerpos. Esto se fundamenta en la ley de Newton. La ley de Newton dice que la temperatura de un cuerpo cambia a una velocidad que es proporcional a la diferencia de temperatura entre el medio externo y el cuerpo. Entonces eso representado mediante una ecuación diferencial, considerando que T mayúscula, es la temperatura del cuerpo en el tiempo T. Entonces, la rapidez con la que la temperatura del cuerpo va a cambiar, se puede aumentar o disminuir, va a ser proporcional a la diferencia de temperaturas. Temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio. Temperatura del medio circundante. Esta temperatura del medio sería, pues, por ejemplo, la temperatura del medio ambiente, ¿no? Donde está el cuerpo. Entonces, con este modelo podemos hacer un estudio sobre el enfriamiento o calentamiento de los cuerpos, ¿no? Aquí nos está indicando la rapidez con la que un cuerpo se calienta o se enfría. También K va a ser es la constante de proporcionalidad y va a ser mayor que cero para problemas de calentamiento y menor que cero para problemas de enfriamiento. Bueno, entonces aquí hemos visto dos modelos, digamos que es parte de la aplicación de las ecuaciones diferenciales, ¿no? A problemas de población y a problemas de calentamiento y enfriamiento de cuerpos. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna intervención. Bien, entonces vamos a ver un par de ejemplos para aplicar cada uno de estos modelos. Tenemos en este problema que nos dice un cuerpo ha tardado 20 minutos para enfriarse de 100 grados centígrados a 60 grados centígrados en una habitación de temperatura constante igual a 20 grados centígrados. Nos pide determinar la función de enfriamiento del cuerpo en cualquier tiempo t y calcular también el tiempo que tardará en enfriarse a 30 grados centígrados. Entonces es un problema de enfriamiento de un cuerpo, ¿no? Entonces en realidad aquí lo que vamos a tener es un problema de valor de frontera. Problema de valor de frontera. El problema de valor de frontera sabemos que consta o debe tener una ecuación diferencial y de condiciones de frontera, ¿no? Entonces la ecuación diferencial que va a modelar este fenómeno de enfriamiento de un cuerpo, sabemos que está dado por la ley de Newton y que se expresa de esta forma, ¿no? La rapidez con que la temperatura va a cambiar respecto al tiempo
va a ser proporcional a la diferencia de temperaturas. Temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio, que en este caso es 20 grados centígrados, ¿no? Que dice que el cuerpo está en una habitación de temperatura constante igual a 20 grados centígrados. Entonces, eso sería la temperatura del medio. Con eso tenemos nuestra ecuación diferencial y ahora consideramos también las condiciones de frontera. ¿Cuáles son esas condiciones? Aquí nos dice que un cuerpo ha tardado 20 minutos para enfriarse a 100 grados centígrados. Perdón, dice un cuerpo ha tardado 20 minutos para enfriarse de 100 grados centígrados a 60 grados centígrados. Quiere decir que la temperatura inicial, ¿no?, sería 100 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces nuestra condición va a ser, ¿no?, la temperatura del cuerpo en el tiempo inicial para T igual a 0 es de 100 grados centígrados. Y después de 20 minutos ha alcanzado una temperatura de 60 grados centígrados. Entonces la temperatura para un tiempo de 20 minutos será 60 grados centígrados. Estas serían las condiciones de frontera, ¿no?, que constituye el problema de valor de frontera. Entonces, esto vendría a ser el problema de valor de frontera, ¿no?, el PVF. Entonces, siempre que vemos una aplicación tenemos que considerar esto, ¿no?, que va a ser un problema de valor de frontera, o también podría ser un problema de valor inicial. Muy bien. Entonces luego resolvemos este problema de valor de frontera, para lo cual hay que resolver la ecuación diferencial. Resolvemos esta ecuación. Y en este caso, pues podemos separar variables, ¿no? Separamos variables y tenemos esta ecuación que es de variable separable. Y luego se resuelve esta ecuación de variable separable, para el cual hay que integrar, ¿no? Aquí me faltaría la integral. Integramos ambos miembros y nos va a salir logaritmo de t menos 20 igual a k por t más c. Aplicamos la función exponencial, esto está por demás también, esta integral. Aplicamos la función exponencial a ambos miembros y nos quedaría esta expresión. Y de ahí despejamos t. Despejamos t, que vendría a ser la función de temperatura del cuerpo en cualquier instante t. Pero nos falta determinar el valor de la constante c sub 1 y el valor de la constante k. ¿De acuerdo? Y solamente tenemos que aplicar las condiciones de frontera para hallar estas constantes, ¿no? C sub 1 y k. Muy bien. Entonces aplicamos la primera condición de frontera, que nos dice que la temperatura del cuerpo en el tiempo t igual a 0 es de 100 grados centígrados. Reemplazamos en la ecuación, tendríamos esto, para t igual a 0, y de ahí despejamos c sub 1, que va a ser igual a 80. Tenemos este valor de la constante,
Reemplazamos nuevamente en la ecuación anterior y tendríamos ahí esta expresión. Y aquí todavía nos falta determinar K, para lo cual aplicamos la segunda condición de frontera, que es esta, segunda condición. Para un tiempo de 20 minutos, la temperatura es 60. ¿No? Reemplazamos y de aquí determinamos K. Vamos a obtener que K es igual a menos 0,0347. Es el valor de la constante K. Como vemos es negativo. Es negativo porque en este caso se trata de un problema de enfriamiento. ¿No? Enfriamiento de un cuerpo. Si se trataría de un problema de calentamiento de un cuerpo, esta constante nos debe salir positiva. Muy bien, teniendo ya la constante C1 y K, teniendo las constantes, reemplazamos en la ecuación 2 y tendríamos la función de temperatura del cuerpo en cualquier instante t. O sea, es una temperatura instantánea, ¿no? En cualquier instante podemos determinar su temperatura utilizando esta ecuación. Bueno, y luego podemos responder ya a la pregunta B, que nos dice, ¿qué dice la pregunta? Dice, calcula el tiempo que tardará en enfriarse a 30 grados centígrados. O sea, ¿cuál es el tiempo para que el cuerpo se enfríe a 30 grados centígrados? Entonces, ¿no? Necesito calcular ese tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Para que la temperatura del cuerpo llegue a 30 grados centígrados. Entonces reemplazamos en la función de temperatura, aquí, ¿no? Para T igual, para la temperatura de 30 grados centígrados. Y lo que queremos es hallar T, el tiempo, ¿no? Entonces aquí solamente hay que despejar T. Despejamos T, bueno, tendríamos este valor, ¿no? Entonces el tiempo va a ser igual a 60 minutos para que el cuerpo alcance una temperatura de 30 grados centígrados. Bueno, preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, ninguna pregunta, jóvenes. Bien, entonces espero que esté claro, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más para concluir. Tenemos un cultivo de bacterias, se tenían P número de familias de la bacteria. Después de 1 hora se observaron en el cultivo 1000 familias de la bacteria y después de 4 horas 3000 familias. Encontrar la función para el número de familias de la bacteria presentes en el cultivo en cualquier tiempo t. Y también el número de familias de la bacteria que había originalmente en el cultivo. Entonces, en este caso también tendríamos un problema de valor de frontera.
tendríamos un problema de valor de frontera. Para lo cual tendremos que primero poner la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial para este problema que se trata de el crecimiento de una población? En este caso, la población de la familia de bacterias. Entonces, nuestra variable P, ¿no?, es la población de la familia de bacterias. Entonces, según este modelo de crecimiento o de crecimiento poblacional, la rapidez con la que la población de bacterias va a crecer va a ser proporcional a la cantidad presente en el tiempo t. Eso sería nuestra ecuación diferencial y luego las condiciones de frontera. ¿Cuáles serían esas condiciones? En un cultivo de bacterias se tenían P número de familias de la bacteria. Después de una hora se observaron en el cultivo 1000 familias. Entonces puedo decir, ¿no?, de que la población de bacterias en el tiempo de una hora es de 1000 familias. Y después de 4 horas es de 3000 familias. Entonces la población después de 4 horas será de 3000 familias, ¿no? Ahí tenemos las dos condiciones de frontera. Y luego solamente hay que resolver la ecuación diferencial y aplicar las condiciones para hallar el valor de las constantes C y K. Entonces, resolviendo esta ecuación, en este caso se trataría pues de una ecuación de variables separables, ¿no? Podemos separar las variables, se integra y hallaríamos esta solución. ¿Sí? Una vez integrado, vamos a obtener esta función P. Es la función de población en cualquier instante t, y lo que me faltaría es determinar la constante C y el valor de la constante K. Y para ello aplico las condiciones de frontera. Aplicando la primera condición de frontera, para t igual a 1, la población va a ser 1000. Reemplazamos, tendríamos ahí. Y aplicando la segunda condición de frontera, para t igual a 4, la población va a ser de 3000. De estas dos ecuaciones puedo resolver y hallar el valor de las constantes C y K. Bueno, aquí lo que he hecho es dividir la ecuación 3 entre la ecuación 2 y nos va a quedar así. Y aquí finalmente lo que necesitamos es K. Entonces despejamos K de esta ecuación y nos va a salir 0,366. Es el valor de la constante K. Teniendo K, puedo reemplazar en la ecuación 2 o la ecuación 3 y determino la constante C. ¿De acuerdo? Teniendo C y teniendo K, reemplazo nuevamente en la ecuación 1 para tener la función de población de bacterias en cualquier instante t. Solamente lo reemplazo, ¿no? Entonces esto vendría a ser la función del número de familias de la bacteria en cualquier instante t. Y podría responder ya la otra pregunta que me dice el número de familias de la bacteria que había originalmente en el cultivo. Entonces, como yo tengo ya la función de población, solamente reemplazo para t igual a 0, ¿no?, para el tiempo inicial. Entonces, reemplazo para t igual a 0 y determino la población de familia de bacterias que había inicialmente.
Inicialmente había pues 693 familias de bacterias. Bueno, preguntas jóvenes. ¿Ninguna pregunta? A ver, jóvenes, ¿ninguna pregunta? Bien. Espero que esté claro. Voy a pasar a la asistencia, un momento. A ver, atentos a sus nombres. Agüero y Nostroza, Presente, ingeniero. correcto. Almonacid García, Presente, ingeniero. correcto. Aróstegui Tolentino, Presente, ingeniero. correcto. Arqueño Caballero, Arqueño presente. correcto. Bejarano del Pozo, Presente, ingeniero. Buen día. correcto. Berrospi Canteño, Barraspi, presente, ingeniero. correcto. Cabello Zabaleta, Presente, ingeniero. correcto. Calero Matos, Presente, ingeniero. correcto. Campos Olivas, Carvajal Leandro, Presente, ingeniero. correcto. Cervantes Aliaga, Presente, ingeniero. correcto. Condeso Luciano, Presente, ingeniero. correcto. Crisanto Espinosa, Presente, ingeniero. correcto. Cruz Diego, Presente, ingeniero. correcto. Curico Veraún, Ingeniero, el delegado me llamó para informarle que se le acaba de ir la luz hace media hora, para que le considere, por favor. ¿a quién? ¿A Curico? Sí, ingeniero, el delegado. Ya. Dávila Vilca, Dionisio Criollo, Presente, ingeniero. correcto. Espinosa Crespo, Presente, ingeniero. correcto. Espinosa Huacho, Falcón Ramos, Falcón Ramos, presente, ingeniero. correcto. Ingeniero Espinosa Huacho, presente. Espinosa también está presente, ya, correcto. Flores Durán, Presente, ingeniero. Flores. correcto. Francisco Inocente, Presente, ingeniero. Ingeniero presente, Francisco. correcto. García Arbi, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. González Arellano,
Presente, ingeniero. Correcto. Jesús Martínez. Presente, ingeniero. Correcto. Juipa Bejarano. Presente, ingeniero. Correcto. Lavado Arbocó. Lavado, no está. López Presente, Acosta. ingeniero. Lavado está presente, ¿no? Presente, ingeniero. Ya. Ya, correcto. López Acosta. Ingeniero López López dice Barbarán. que su energía se fue en su casa, López Acosta. Ya, bueno. López Barbarán. López Isla. Presente, ingeniero. Correcto. Loyola Valdión. No está. Niño Durán. Presente, ingeniero. Niño Durán. Gracias. Correcto. Pacha Ceballos. Presente, ingeniero. Correcto. Palomino Robles. Presente, ingeniero. Buenos días. Correcto. Pascual Albitres. Pascual. No está. Penadillo Rojas. Presente, ingeniero. Correcto. Pozo Chávez. Presente, ingeniero. Correcto. Príncipe Salazar. Presente, ingeniero. Correcto. Reyes Calihuanca. Presente, ingeniero. Correcto. Salazar Gabriel. Presente, ingeniero Salazar Gabriel. Ya, correcto. Sánchez Jara. Presente, ingeniero. Correcto. Silva Claude. Presente, ingeniero. Correcto. Silva Santos. Presente, ingeniero. Correcto. Soto Rosas. No está. Suárez Peña. Presente, ingeniero. Correcto. Tapia Gómez. Tolentino Tarazona. Presente, ingeniero. Correcto. Tucto Tamara. Presente, ingeniero. Correcto. Vázquez Dávila. Presente, ingeniero. Correcto. Y Zabala Huanca. Zabala no está. ¿Alguien no ha contestado a la lista? Ya. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. La otra semana ya es el examen de medio curso. Por favor, hay que ir preparándose. También poner operativos sus cámaras, por favor, para el examen va a ser necesario. Bien, Ingeniero. jóvenes, entonces nos vemos en la próxima clase. Disculpe, ingeniero, ¿el examen va a ser el próximo miércoles? No, me parece que va a ser el día martes a la 1:15 de la tarde. Ya va a salir la programación de los exámenes. Ingeniero, una consulta. El examen de medio curso estaríamos dando el próximo martes. ¿A qué hora? Martes 1:15 de la tarde. ¿De acuerdo? Martes 1:15 de la tarde va a ser el examen. Martes 1 me parece que es, ¿no? Pero hay que esperar que salga también la programación oficial, ¿ya? De la escuela. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. Nos vemos en la próxima clase.
El día viernes todavía tenemos clases, ¿no? Todavía tenemos clases el día viernes. Bien, nos vemos jóvenes, hasta luego.